Elon Musk y Neuralink. ¿Cómo cambiará esto el mundo? El límite es el cielo, y para prueba, la tecnología, que siempre se ha encargado de desafiar los límites de nuestra imaginación. Pero cuando se trata de nuestro cerebro y un agente externo como es el caso de Neuralink, las cosas van un poco más allá. Por eso, el día de hoy te contaré sobre Neuralink y por qué cambiará para siempre el rumbo de la salud y el bienestar humano en el futuro. ¿Listo? ¡Arrancamos! Neuralink es una empresa de neurotecnología fundada por Elon Musk y otros ejecutivos en 2016 con el objetivo de desarrollar interfaces cerebro-máquina implantables. La empresa comenzó a investigar en cómo podría utilizar VMIs para tratar trastornos neurológicos y lesiones en el cerebro, así como para mejorar la capacidad cognitiva normal de las personas. El objetivo a largo plazo de Neuralink en aquel tiempo era crear una red de implantes que puedan conectarse directamente al cerebro y así permitir que las personas se comuniquen, para que finalmente accedan a la información de manera más eficiente. También esperaban utilizar la tecnología para restaurar la función de personas con discapacidad y para mejorar las capacidades cognitivas de las personas de manera general. La empresa desde entonces ha estado trabajando en el desarrollo de implantes que sean lo suficientemente pequeños como para ser implantados en el cerebro sin causar daño y que puedan durar durante muchos años. Neuralink también ha estado trabajando en la creación de software y hardware que pueda interpretar y utilizar los datos obtenidos de los implantes de manera efectiva. En 2017, Neuralink anunció que había logrado implantar un dispositivo en el cerebro de un cerdo que fue capaz de recoger y transmitir señales cerebrales. Posteriormente, en 2020, la empresa llevó a cabo una demostración en vivo en la que mostró cómo una persona con parálisis podía utilizar un dispositivo Neuralink para controlar una computadora con su mente. El nacimiento de una gran idea. La idea de Neuralink en realidad surgió más como una preocupación de Elon Musk sobre la posibilidad de que la inteligencia artificial superara a la inteligencia humana y potencialmente llegara a ser una amenaza para la humanidad. Musk creía que era importante desarrollar tecnologías que permitieran a los seres humanos mantenerse al día con las inteligencias artificiales y potencialmente mejorar sus propias habilidades cognitivas. Esta es la razón por la que fundó Neuralink como una empresa que se dedicará al desarrollo de tecnologías de interfaz cerebro-máquina que permiten a los seres humanos interactuar directamente con computadoras y otros dispositivos mediante el uso de señales cerebrales. Musk es conocido por ser una figura polémica y por expresar sus preocupaciones de manera muy directa. Ha hecho declaraciones públicas en las que ha señalado que la inteligencia artificial puede llegar a ser una amenaza para la humanidad si no se toman medidas para controlar su desarrollo y uso. Musk cree que la inteligencia artificial puede superar a la inteligencia humana en un futuro cercano, y si esto sucede, podría llegar a tomar decisiones que perjudiquen a los seres humanos. Por esta razón, él y otros defensores de la regulación de la inteligencia artificial sostienen que es importante desarrollar medidas de control y protección para asegurar que la inteligencia artificial se utilice de manera responsable y beneficiosa para toda la humanidad. ¿Cómo funciona? La visión de Elon Musk con respecto a Neuralink es amplia, por eso te cuento cuáles son los 5 ejemplos más sobresalientes de este proyecto en los seres humanos. Control de prótesis con el pensamiento. Neuralink podría permitir que las personas controlen sus prótesis con su pensamiento, lo que significa que podría mover sus brazos y piernas artificialmente de manera natural y fluida. Tratamiento de trastornos mentales. Neuralink podría ayudar en el tratamiento de trastornos mentales como la depresión y el trastorno de ansiedad mediante la regulación de la actividad cerebral. Mejora de la capacidad cognitiva. Neuralink podría mejorar la capacidad cognitiva de las personas, como la atención, la memoria a largo plazo, la resolución de problemas y el razonamiento. Control de máquinas y robots. Neuralink podría permitir que las personas controlen robots y máquinas con su pensamiento, lo que significa que podrían realizar tareas sin tener que usar un control remoto o un teclado. Interconexión humana. Neuralink podría permitir que las personas compartan información y conocimientos directamente entre sus cerebros, lo que podría tener un gran impacto en la comunicación y la colaboración humana. Pero, ¿qué pasaría con el cuerpo humano? Tener un chip biónico supercerebral implantado robóticamente en la cabeza es algo que la mayoría de nosotros consideraría una experiencia única en la vida. Musk y su equipo quieren que siga siendo así. Las actualizaciones de software ya son incómodas y siempre ocurren cuando no queremos. La idea de tener que hacer un viaje al neurocirujano local cada vez que el software quiere ejecutar una actualización quita lo atractivo a lo que podría suponer tener un supercerebro.
así que una gran parte de Neuralink reside fuera del cráneo, como un artefacto externo detrás de la oreja. Este dispositivo, llamado Link, alberga tanto el software como la batería. De esta forma, cuando te quede un 5% de batería, solo tienes que quitarle el dispositivo para cargarlo. El lado oscuro. No todo es color de rosas cuando se trata de innovadoras tecnologías y Neuralink no se salva. Aunque Neuralink ofrece una gran cantidad de posibilidades en términos de mejora de la capacidad cognitiva y la comunicación, también presenta algunos desafíos y desventajas. Invasión de la privacidad. Neuralink podría utilizarse para leer los pensamientos de las personas, lo que plantea preocupaciones sobre la privacidad y la libertad individual. La invasión de la propiedad es una desventaja de la tecnología Neuralink porque implica la posibilidad de que otras personas o entidades puedan acceder a los pensamientos y sentimientos de una persona. Esto podría ser utilizado para controlar o manipular el comportamiento de una persona, lo que podría afectar su libertad y privacidad. Además, la posibilidad de leer los pensamientos de una persona podría violar su privacidad y dañar su reputación o relaciones. Seguridad. Neuralink podría ser utilizado para controlar o manipular el comportamiento de las personas, lo que plantea preocupaciones sobre la seguridad y la libertad personal. Es posible que Neuralink podría ser utilizado para controlar o manipular el comportamiento de las personas de varias maneras. Por ejemplo, si Neuralink se utiliza para leer los pensamientos de una persona, podría utilizarse para identificar sus miedos y deseos y luego utilizar esta información para influir en sus decisiones o acciones. También podría utilizarse para evitar señales directamente al cerebro para alterar el comportamiento o las emociones de una persona. Esto podría utilizarse para controlar o manipular a las personas de manera subconsciente, lo que plantea preocupaciones éticas y de seguridad. Riesgos para la salud. La implantación de dispositivos Neuralink requiere cirugía, lo que conlleva riesgos para la salud. Además, puede haber riesgos a largo plazo debido a la exposición a campos electromagnéticos. La tecnología Neuralink conlleva riesgos para la salud porque requiere la implantación de dispositivos en el cerebro, lo que implica cirugía. Como con cualquier cirugía, existe el riesgo de complicaciones, como infecciones, daños a los tejidos o sangrado. Además, el uso a largo plazo de Neuralink podría conllevar riesgos debido a la exposición a campos electromagnéticos. Estos campos electromagnéticos podrían interactuar con el cerebro de manera desconocida y podrían tener efectos a largo plazo en la salud. Problemas éticos. Neuralink plantea preocupaciones éticas sobre cómo se podría utilizar y quién tendría acceso a ella. ¿Debería ser utilizado para mejorar la vida de las personas o para aumentar la productividad? ¿Debería estar disponible solo para los ricos o debería ser accesible para todos? Estos son problemas éticos que deben considerarse. La tecnología Neuralink plantea problemas éticos debido a la posibilidad de que pueda ser utilizada de maneras que podrían ser consideradas inmorales o injustas. Por ejemplo, ¿debería Neuralink estar disponible solo para las personas ricas o debería ser accesible para todos? ¿Debería utilizarse para mejorar la vida de las personas o para aumentar la productividad? ¿Debería utilizarse para controlar o manipular el comportamiento de las personas? Estas son preguntas éticas importantes que deben considerarse al evaluar la tecnología Neuralink. Además, es importante asegurarse de que se respeten los derechos y la privacidad de las personas al utilizar esta tecnología. El futuro de Neuralink. Bueno, desde una perspectiva capitalista se planea que Neuralink sea más grande que Apple o cualquier otro gigante tecnológico existente. ¿Para qué necesitas un iPhone o un Apple Watch si lo tienes todo en la cabeza? El éxito de Neuralink cambiará la trayectoria de la innovación en el futuro. Lo que antes parecía bastante innovador y aún fuera de nuestro alcance, por ejemplo, las gafas de realidad aumentada ahora parece un poco anticuado al imaginar un futuro con Neuralink. Pero Neuralink puede ir mucho más allá de las novedades de los Space Invaders de realidad aumentada. Por ejemplo, la telepatía ya no es tan descabellada. Al fin y al cabo, las señales que reciben los electrodos pueden transmitirse de forma inalámbrica a dispositivos electrónicos y el propio auricular Link es un dispositivo electrónico. Transferir los mensajes de un dispositivo Link a otro sería como enviar mensajes desde el aire entre iPhones. Si añadimos un poco de entrelazamiento cuántico, quizás podamos hacer algunas llamadas telepáticas a nuestras familias en el espacio. En este momento, la tecnología de Neuralink probablemente no sea capaz de crear frases completas a partir de los pequeños disparos de tus neuronas, pero puede entrenarse para traducir ciertos patrones en imágenes. Neuralink es una tecnología con gran potencial, pero que aún se encuentra en una etapa temprana para sacar conclusiones finales.
¿Qué opinas? ¿Crees que en realidad cambiará la salud y forma de vivir de las personas? Te leo en los comentarios. No olvides suscribirte y dale clic a la campana para que te avise